Seguramente es un buen día. ¿Es buen día o no es buen día? ¿Seguro? Mira que después vienen las pruebas. Siempre que, siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, hay problemas. Y este es un momento importante, el poder tener este tiempo con la palabra de Dios. La hora es bastante avanzada, pero nosotros en la clase estamos viendo el libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Aunque sea una vez. Bueno, yo lo he leído varias veces y ahora de vuelta estamos con este asunto. Pero el libro de los Hechos es un libro histórico, transicional, donde muchas denominaciones e iglesias han sacado doctrinas de ahí, aunque no es un libro muy doctrinal, sino que es un libro más de historia, de enseñanza, de cómo la iglesia primitiva se fundó. Vamos a ir con la primera, Esteban, la primera asunto ahí en cuestión. ¿Qué es lo que vemos ahí? El título que habíamos puesto, no sé si ustedes lo habrán visto ahí a lo largo de la semana, es ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿No? Bueno, yo tengo una bicicleta. Es un tiempito que la tengo. Si no era para mí, era para Sael. Después me la mandaron a mí. Y ahí está la bicicleta. La tengo, pero no la uso. Está ahí. Es decir, no la uso porque hay que hacerle algunos arreglos y cada vez que me propongo hacerle algún arreglo, bueno, se rompe la bicicleta de mi esposa o de alguno de mis hijos, entonces, bueno, sigo esperando. Pero en algún momento tengo fe que la voy a poder usar. La siguiente. ¿Qué es lo que hay ahí? Si hubiera sido por mí, yo hubiera puesto mi camiseta. La mejor, la más grande. Y bueno, esta algunos la usan a diario. Ahí, si vas por Villa Domínico, vas a ver hay un muchacho ahí que está con la bandera todo el tiempo. La camiseta todo el tiempo, el tipo con la bandera ahí. Pero normalmente se usa cada 4 años o cada vez que juega. No la usamos siempre. La que sigue. Ajá. Todos la tenemos, ¿no? Sí, seguramente, todos la tenemos. ¿Pero qué dice? Lee, me dice. La tenemos, pero muy pocas veces la leemos. Preferimos leer los libros que te venden ahí en la feria del libro, que le hacen mucha promoción, o leer el diario, o ver alguna serie, alguna película, pero la Biblia está ahí. Está esperando, ella está ahí, esperando que la leas, pero no la leemos. ¿La que le sigue? Ahí está. ¿Qué ven ahí? 2 personas. ¿Cuáles son las características de estas 2 personas? Están mirando el lago. ¿Seguro que las 2 están mirando el lago? ¿Las 2 están mirando? Hay un no vidente ahí. Hay un no vidente y hay un vidente. Y esto nos va a hablar de algo que aunque estemos quizás frente a un paisaje, hay personas que no lo ven y hay personas que sí lo ven. ¿Y qué te quiero llevar con esto? Que así mismo como está en el plano físico, este problema de lo que es la visión, por ejemplo, yo cada tanto hago este ejercicio. Salgo a una calle, en dirección derecha, y trato de ver hasta dónde alcanza mi vista. Porque con el tiempo, nuestra vista, con los años, se va deteriorando. En algunos se adelanta más que otros. Ahora yo veo, cosa que no se veía años atrás, a muchísimos jóvenes ya con lentes.
Lo ves un día sin lentes y a la semana, ¿y eso? ¿Qué pasó? La visión se empieza a deteriorar. Y esto lo quiero llevar a este plano, es lo que está pasando en la actualidad con la iglesia. La iglesia ha ido deteriorando su visión. La iglesia ha ido perdiendo su meta, sus objetivos. Ha ido perdiendo aquella visión que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el Señor dejó. Y aunque aquella iglesia creció un montón, hoy no está pasando eso. Hoy nuestro énfasis es en otra cosa. Perdón, vamos a desactivar acá antes que hagamos lío. Desactiva también el tuyo, por las dudas. La iglesia ha perdido su visión. A través de programas, a través quizás de reuniones, quizás a través de eventos, hacemos mucho énfasis en los eventos. Pero no es lo que la visión bíblica dice. Por eso te invito a que vayas a Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. El escritor es un amigo que también escribió el Evangelio de Lucas y un fiel colaborador de Pablo, un historiador, un médico, un evangelista, todo eso era Lucas. Ahora, pero para ver al Señor acá en Hechos capítulo 1, fíjate cómo comienza el evangelista Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Y la primera cosa que yo puedo ver en estos primeros versículos es la persona del Señor. El Señor, cuando comenzó su ministerio, dice que hacía enseñanza, que hacía cosas a través de ¿qué? Del Espíritu. ¿Recuerdan cuando él fue bautizado? El Espíritu Santo descendió sobre él. Y automáticamente dice que por el Espíritu también fue llevado también al lugar de tentación. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó. No fue por su cuenta. Así que el Señor tenía una visión clara de lo que tenía que hacer, porque estaba sujeto al Espíritu y porque estaba sujeto al Padre. Ahora, en este libro de los Hechos, fíjate en el versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Y esto es algo importante. Algunos comentaristas, algunos estudiosos, dicen que ese Teófilo puede haber sido una persona física. Y que Lucas pone este nombre por un tema más bien de no delatar a la persona en sí, es decir, no era su nombre real. Recuerdan que estaban en el tiempo de persecución, eran perseguidos, eran metidos presos, algunos eran decapitados, algunos eran encarcelados, a otros eran muertos a espada. Entonces, como que Lucas quiso proteger a esta persona y usó este nombre Teófilo, que si vos dividís esta palabra, Teo significa Dios y Filo significa amor, el que es amado por Dios. Ahora, esto de el que es amado por Dios o el que ama a Dios, también ahí nos incluye a nosotros. Porque nosotros también somos amados de Dios y nosotros, digamos, en un sentido, también Dios nos ama a nosotros. Dice a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, las pruebas que el Señor presentó ante sus discípulos, los que estaban ahí presentes en ese momento, que eran 11 nada más, porque ya Judas no estaba. Dice que eran pruebas indiscutibles. No había discusión de que era el Señor. Sus marcas estaban en sus manos. Estaba su costado traspasado. Estaban allí las marcas de la corona de espina.
Y eso es algo vital e importante. Es decir, para nosotros tener una visión correcta en la vida cristiana, tenemos que mirar al Señor como lo presentan los 4 evangelios. ¿Cómo lo presentan los 4 evangelios? Bueno, Mateo lo presenta como rey. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como Dios. Cuando nosotros tenemos esa expectativa de conocimiento de quién es Él, vamos a tener una visión correcta en cuanto a lo que tenemos que hacer, en cuanto a lo que tenemos y lo que tenemos que hacer, y lo que debemos hacer, y por qué lo hacemos. Hay una famosa historia en uno de estos lugares donde hay militares, guerrilleros. Un pastor se estaba preparando para tener su reunión y aparecieron unos guerrilleros en esa reunión y le dijeron, no se va a hacer la reunión. Y entonces la primera propuesta que le dieron dice, bueno, todos aquellos que quieran salvar su vida se pueden retirar en este momento, si no los vamos a matar. Entonces hubo un grupo que salió y se fue. Pero quedó otro grupo también mayoritario ahí y vuelven a hacer la misma propuesta. Todos aquellos que quieran, están dispuestos ahora a morir por Cristo, que se queden, si no tienen la libertad para irse. Y ahí se fue otro grupo más. Hasta quedando un grupo de pocos, entre ellos el pastor con su familia. Y entonces estos hombres que habían entrado de ahí enmascarados, todo así, se sacaron las máscaras. Y dijeron, bueno, ahora sí vamos a comenzar la reunión. Ahora sí vamos a comenzar la reunión. ¿Qué motivó a este pastor, a este grupo, a mantenerse ahí firme y no retirarse? Estar dispuestos a entregar su vida. Una correcta visión del Señor. Una correcta visión de que el Espíritu Santo estaba con ellos. Una correcta visión de lo que Dios quería hacer. Hasta las últimas consecuencias. Bueno, la persona del Señor. Versículos 4 y 5. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El programa, la persona del Señor. Y aquí yo veo también el programa que el Señor tenía. El Señor no andaba a tientas, el Señor tenía un programa, tenía una organización, tenía una forma de trabajo. Y el Señor acá les dice, ustedes deben quedarse acá en Jerusalén. Porque tienen que esperar la promesa, tienen que esperar algo que yo voy a enviar, que ya se les había dicho en Juan 14, 15, 16, les había hablado del Espíritu Santo, que es igual que Él. Mira, no podemos hacer la obra sin el Espíritu Santo. El domingo pasado, Julián estaba hablando y yo lo estaba escuchando y veía que se estaba acercando, y que se aleje, que se aleje, que se aleje. Porque estaba tocando a la persona del Espíritu Santo. Pero es bueno que se toquen esos temas porque a veces no se habla. Pero picó cerca y se fue. Y me dejó lo que yo tenía para decir. Entonces acabemos primeramente la persona del Señor. Segundo, el programa. ¿Cuál era el programa? De que ellos estuvieran en Jerusalén. No les dijo que se fueran, les dijo, ustedes quédense acá, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el Espíritu de Dios. Versículos 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y acá vimos la persona del Señor, mostrándose ahí a sus discípulos, con pruebas que no eran indiscutibles,
vemos que el Señor hacia ellos le fue con pruebas, le fue con un programa, con algo que tenían que hacer de forma detallada. Estuvo 40 días con ellos, enseñándoles, preparándolos. Pero acá vemos la mención del Padre. Recordemos acá en el contexto que los que estaban reunidos eran ¿qué? Judíos. Entonces ellos estaban con su visión puesta en que el Señor ya había resucitado, bueno, establecer el reino, porque hay un reino prometido para Israel, físico, terrenal. Va a ser acá. Bueno, acá no, va a ser en Jerusalén, pero va a estar acá en la tierra. Entonces ellos decían, bueno, ya es el momento de poner el reino, porque recuerden que ellos estaban bajo el imperio romano y querían de alguna forma sacarse de encima al imperio romano. Pero fíjense que en el programa el Señor le dice, no os toca a vosotros, dice, ni a mí me toca. Esto es algo que solamente el Padre maneja este asunto. Fíjense cómo es el programa de la Trinidad. Y quiero decirte algo que yo muchas veces lo pasé por alto. Por eso es importante que uno lea y relea. Yo estudiando esto me di cuenta que este es un capítulo trinitario. ¿Qué significa trinitario? Donde aparecen las tres personas. Nunca lo había visto hasta ahora. Aparece el Hijo, aparece la mención del Padre, el Hijo mencionando al Padre, de que el Padre es real, y que el Padre existe, y que el Padre tiene planes, y aparece la mención de la tercera persona, el Espíritu Santo. Ahora, este libro de los Hechos, algo que no te había dicho antes, se le conoce como los Hechos de ¿quién? ¿Seguro? ¿Quién es la persona más importante en el libro de los Hechos? Ahora sí, pues, ahora recalcular así, porque hubieran dicho Pablo, hubieran dicho Pedro. La persona más preponderante acá es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hubiera existido el libro de los Hechos. Este libro es conocido también como los Hechos del Espíritu Santo, porque la obra que hizo Pedro, Juan, Bernabé, Marcos, Timoteo, Lucas, Pablo, no la hicieron por esfuerzo propio. Le hicieron porque el Espíritu Santo los guió. Fue su guía, fue su sostén. Así que quiero hacerte esta pregunta. Este es un capítulo ¿qué? Díganlo. Trinitario. Así que cuando alguien te discute, vení, Hechos capítulo 1. Acá también aparece la Trinidad, porque nos vamos a otros pasajes ya conocidos, pero acá dice que el Señor, con sus discípulos, se muestra a ellos. Después, ante una pregunta, ante un deseo de ellos, les menciona al Padre. No, esto no es asunto mío, esto le corresponde al Padre. Y después es mencionado la persona del Espíritu Santo. Persona que en la actualidad está en el anonimato. La tenemos ahí, quizás escondida, ni la mencionamos. No, el Espíritu. No, porque si no caemos. Bueno, si vos mencionas al Espíritu Santo, es como que te vas para el otro lado, ¿no? Pero el Espíritu Santo es ese que está orando ahora, ¿sabías? No es el Señor Jesucristo el que está ahora. Sabelo, ¿eh? El Señor Jesucristo no está más acá. ¿Puede estar? ¿Puede estar? ¿Puede estar o no puede estar el Señor Jesucristo acá? ¿Puede? Si quiere, puede. Pero no es el momento de que esté. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Según Hechos capítulo 7, ¿dónde está? ¿Dónde lo vio Esteban? Ahí lo vio. No está en la tierra, está a la diestra del Padre, intercediendo por vos y por mí.
¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? No los veo convencidos. ¿Quién está con nosotros? Díganlo con fuerza. Conmigo está el Espíritu Santo. Es una persona. Es el Paracleto. Es el que el Señor Jesucristo y el Padre enviaron para acompañarnos. Si el Espíritu Santo no está en vos o en mí o en nosotros, no somos nada. La pequeña obra o grande que vos y yo podamos hacer es por el Espíritu Santo. Es por lo que el Espíritu Santo nos muestra. Es por lo que el Espíritu Santo nos da. Es porque lo que el Espíritu Santo nos capacita. Siempre les he hablado a ustedes, bueno, de mi papá. Algunos lo conocen. Y siempre cuando hablo con él, bueno, entre las cosas que hablamos, de las problemáticas que todos conocen, porque lo ven por ahí por YouTube, hablamos de cosas de la fe. Y yo salí de esa iglesia. Nací y me crié ahí, como otros. De ahí salieron muchos pastores. Muchísimos. Quiero aclararles por lo que están viendo el video, yo no soy pastor. Mi papá es pastor, pero yo no soy pastor. Pero algo que me llama la atención cada vez que hablo y que me habla de las cosas que están haciendo, a veces le quiero preguntar, me tiento para preguntarle y me retracto porque sé por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Y es porque tienen una visión, porque tienen un programa, porque tienen una proyección. Y a pesar de las circunstancias en las cuales están viviendo, siguen ahí. Siguen en la misma forma. Hay algunas cosas que yo no se las voy a mostrar por video porque quizás alguno se escandalizaría. Pero son cosas que están haciendo. Por ejemplo, hoy, como te decía anteriormente, ponemos mucho énfasis en los programas. Sí, los programas son importantes. En las reuniones, bueno, hay reunión de fútbol. Hay programas en la televisión, hay programas en la radio. Pero todas esas cosas son un medio. Son medios. No es el fin. Hechos, el libro de los Hechos, el cual te animo a que lo leas, nos habla de la iglesia. No hay otro libro, no vas a encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento, no aparece. Ni en los evangelios. Lo vas a encontrar el fundamento, el comienzo y el progreso de un trabajo de una iglesia en Hechos. No existe otro libro. Y cuando vos empieces a leerlo, vas a ver cómo tu cabeza se va a abrir. Eso espero. Mira, yo recuerdo hace unos años atrás. ¿Sabes por qué yo estoy acá? Lo estoy por Karina. Karina apareció después. Yo estoy acá por 4 hombres. Onan habrá conocido a algunos de ellos. 3 de ellos están en Argentina. 1 está en Portugal. Esos 4 hombres, 2 de ellos que ya tenían familia, dejaron su familia. Y 2 de ellos ya estaban casados, pero no tenían familia. Y los 4 viajaron a mi país. Con la única visión y misión de traer a personas de mi país a estudiar acá. Eso no había pasado antes. Nunca se había dado una visa para estudiar la Biblia. Así que nosotros fuimos los primeros. Y reclutaron a 5, un matrimonio y 3 varones solteros. De los cuales, uno ya está con el Señor, José Manuel Corrales. Después el resto estamos en alguna iglesia, en algún ministerio. Todo producto de una visión correcta. La visión correcta te lleva a la misión.
Ustedes conocen a mi cuñado, ¿no? Algunos lo conocieron. ¿Sabes por qué ellos están en ese lugar? No están en Argentina, no están de turismo. ¿Sabes por qué ellos están allá? Por una visión que los llevó a misionar. Cuando tenés la visión de lo que Dios quiere, de lo que es el propósito de Dios para tu vida, eso te va a llevar a misionar, a actuar. Yo felicito acá a Uriel y a Caro por este despertar en cuanto a la visión misionera. Porque las iglesias hoy no están ocupadas en eso. ¿Sabes en lo que las iglesias hoy en lo que están ocupadas? En los eventos. Están ocupadas en los musicales. Mira, yo no tengo nada en contra de los musicales, porque me crié y me formé en una iglesia cuyo en la actualidad sigue trabajando, donde había mucha música. Aparte vengo de un país del Caribe donde es música plena. Si te levantabas en la mañana con música y te acostabas con música, porque así somos. Nos gusta. Como cuando nosotros llegamos acá, había un misionero así que se nos acercó y dice, muchacho, ¿te gusta la pachanga? Y sí, me gusta la pachanga, y a Fidel también le gusta la pachanga. Y a todos nos gusta la pachanga. Y me cantaba siempre, ¿te gusta la pachanga? ¿No? Sí, sí, me gusta la pachanga. Nos gusta. Pero también nos gusta alabar. Y esta iglesia donde yo salí, te lo voy a contar esto porque nunca lo conté. Cantábamos los himnos a 4 voces. Los que son músicos saben de lo que estoy hablando. A 4 voces se cantaban los himnos. Teníamos coros en aquel tiempo de niños, de preadolescentes, de juveniles, de jóvenes, coro de mujeres, coro de hombres, cuartetos, tríos, solistas, coro mayor. Así que sí le damos importancia a la música. Pero hoy la música ha copado, ¿no? Fíjense en los videos en YouTube. ¿Cuántos likes tienen los videos de música y cuántos tienen los de predicación? Fíjense cómo una cosa se está yendo por encima de la otra. Pero cuando vos lees la Biblia, solamente en los evangelios, en alguna ocasión aparece allí y cantaron. Cuando lees los escritos de Pablo, vas a ver pinceladas en cuanto y cantaban. Lee el libro de los Hechos y vas a ver una pasión. ¿Y cuál fue? Cuando Pablo y Silas estaban presos. Y sí cantaban. Después el resto del tiempo es predicación, enseñanza y discipulado. Predicación, enseñanza y discipulado. Porque eso es la visión. Volviendo a esto que te decía de estos hombres que no fueron de turismo. ¿Sabes a qué fueron? No solamente a reclutarnos a nosotros, fueron a predicar, fueron a conocer, fueron a enseñar. Y nosotros los seguíamos. Y la gente salía a escucharlos. Eran extranjeros, porque eran de acá. No eran natural de mi país. Y la gente salía y los escuchaba. Esto es visión. Así que primero, la persona del Señor. Segundo, el programa del Señor. Tercero, el Padre. Y cuarto, versículo 8. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos no se podían mover. Es decir, directamente, no es que no se podían mover. Ellos no se movieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibieron el poder. Power. Poder. Pero no es un poder para dinamitar. Nosotros somos. Había un ministerio evangelístico que se llamaba Evangelismo Explosivo. Nosotros no vamos a explotar a nadie. Nosotros no somos una bomba que vamos a explotar a nadie. Este es el poder dinámico para cambiar. Lo que hace el Evangelio, lo que hace el Espíritu Santo es que cambia, que transforma vida. Fue lo que hicieron ellos.
automáticamente ellos recibieron ese power, ese poder, empezaron a predicar. Pedro tuvo su primer discurso, que no había tenido en su vida, con un auditorio enorme, y se convirtieron un montón de personas. Pero se convirtieron por Pedro, se convirtieron por la palabra. El domingo pasado hablamos en la clase de este evento del carcelero. Porque hay una frase ahí en el texto, que el carcelero se le acerca a Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, ¿qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero recuerde que hay una coma ahí. Y después siga con el versículo que le sigue, porque no quedó solamente con cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que todos los que estaban ahí, su familia y él, escucharon que la palabra. El mensaje no es cortado, no es cree y ya está. No, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después, si tus familiares creen, serán salvos también. Pero tiene que creer. La salvación no es grupal, ¿eh? Mi hermano, la salvación no es grupal. La salvación es personal. Cada uno de ellos tuvo que tomar su decisión. Recuerden que el Señor eligió ¿a cuánto? A 12, ¿no? A 12. Pero uno desertó. Pero el Señor lo eligió entre los 12. ¿Ves que cada uno tiene que tomar su decisión? ¿Se cortó? Ahí está. No es individual, no es grupal. Y ya terminando. La partida del Señor. Él se fue, pero nosotros estamos aquí. Ya Él se fue. Ya Él cumplió su ministerio y se fue. Pero vos y yo estamos acá. Una de las frases, y termino con esto, que mi papá siempre me recuerda cuando hablamos por teléfono. Y quiero que te la grabes en tu mente. Porque es su frase. No porque es la frase de él, sino porque es su experiencia en cuanto a la visión que él tiene. Él siempre me dice, Dios sabe que estamos aquí. Dios sabe que estamos aquí. A pesar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, Dios sabe que estamos acá. Y por algo estamos acá. Mira que de la iglesia nativa donde yo salí, se fueron un montón de gentes. Él está ahí. Y otros están ahí. Pastores han ido a diferentes iglesias, pero otros pastores se han quedado haciendo la obra. Porque tienen bien en claro quién es el que lo está conduciendo y quién es el que los llamó. Dice, Dios sabe que estamos aquí. Dios sabe que vos estás ahí. Dios sabe que yo estoy acá. Dios sabe de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Dios lo sabe. Y ese es el consuelo que Él tiene. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios y el saber de que Dios sabe que estás ahí. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a fortalecer tu visión? Mira, yo tengo, como te dije, vista larga para allá, pero para leer necesito los lentes. Entonces, fijémonos en la visión. Fijémonos en este compromiso para la gloria de Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos y por los apóstoles a los cuales utilizaste y a los cristianos en aquel momento. Te pedimos que nos des esa visión para poder llevar adelante la misión. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús, quien pronto nos viene a buscar. Amén y amén.